hacia dónde vamos. Pareciera que la certeza es que todo va a cambiar, pero no tenemos muy claro hacia dónde va. Entonces, un elemento importante es tratar de saber cómo convivir con el cambio y con la incertidumbre de ese cambio. La propuesta hoy es discutir el tema de la incertidumbre con un abordaje multidimensional. La idea es poder abordar esto desde el contexto cultural regional, por eso hoy en día estamos, tanto los ponentes como nosotros, estamos algunos en Europa, otros en América, por lo tanto también darle una dimensión geográfica con la problemática que eso implica, así como también un abordaje del tipo social, desde la sociedad, con los diferentes componentes que la sociedad tiene, desde lo más macro, que es la sociedad, pasando por las organizaciones y pasando por el individuo. Entendemos que este contexto nos da la oportunidad de que el cambio, de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer, sea un cambio para mejor. Y el aporte nuestro es justamente discutir esto para no perder la oportunidad y para que este cambio efectivamente nos mejore como individuos, como organizaciones y como sociedad. Y con esto quiero presentar a mi socio, pero mucho más que socio, mi amigo de ya varias décadas, que es Bernard Fey. Él está en este momento en España y que quería también que él haga su introducción al tema. Bernie. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes desde España a todos. Es un placer poder unirnos para hablar y sí me gustaría decir acerca de UHY, de nuestra organización internacional, que bueno, Roberto y yo hemos trabajado muchos años juntos en el directorio mundial. Yo estuve 21 años hasta el año pasado y él sigue, de hecho acaba de ser reelegido. Y siempre me ha llamado la atención que los británicos y los americanos siempre bueno, han mantenido esta alianza de que son dos naciones, dos grandes naciones separadas por el mismo idioma, ¿no? Y yo siempre he hablado de que la unión cultural y empresarial que hay entre España, Estados Unidos y América Latina, bueno, pues somos grandes naciones que, lejos de estar separadas por el mismo idioma, estamos muy unidos por el idioma y por la cultura, desde la familia hasta la forma de trabajar o de emprender. Y creo que es un valor que nos compete ponerlo de manifiesto cada vez que podemos. Y hoy no es una excepción. Y hoy hemos elegido un tema que creemos que es de gran importancia y de interés para todos, como es cómo navegar en la incertidumbre o identificar la incertidumbre como una oportunidad. Y para ello, recordando la oratoria griega o el arte del uso de la palabra, pues hemos tenido el honor de estar acompañados hoy por tres ponentes o exponentes, porque sé que dependiendo del lado del Atlántico en el que se diga, tiene un significado u otro, pero tres magníficos ponentes que nos van a dar un poco su perspectiva de este asunto, desde tanto la sociedad, la organización como el individuo, como ha explicado Roberto. Y no sé, Roberto, si quieres que vamos presentando los ponentes. O... Sí, yo creo que sería importante, número uno, que expliques un poco el tema de cuál es la dinámica que elegimos para este evento, y que al final de este evento vamos a tomar preguntas que ustedes las pueden ir lanzando a través del Q&A o el chat a lo largo de la ponencia, y que al final trataremos de abordarlas. Pero si quieres comentar más o menos cómo lo tenemos estructurado. Lo hemos planteado de la siguiente manera. Tenemos tres ponentes, cada ponente va a exponer una parte de este tema que estamos abordando durante unos 5 minutos, y luego van a tener otros hasta 5 minutos de interacción con los otros dos conferenciantes o ponentes, de tal manera que cada tema sea tratado por ellos durante un máximo de 10 minutos. Una vez hayamos abordado los tres temas, volveremos a estar Roberto y yo en pantalla para
ir haciendo a los distintos ponentes preguntas que nos hayáis podido transmitir durante sus conferencias o intervenciones. Es un poco el formato, queremos que sea dinámico y por eso hemos puesto un máximo de 1 hora para toda la sesión y bueno, pues con un poco de suerte a todo el mundo le quedarán ganas de más y podremos organizar otros eventos. Roberto, ¿vamos adelante entonces? Sí, adelante. Sí. Bien, pues en primer lugar, desde Barcelona nos va a acompañar hoy Mónica Utrera, que es directiva y emprendedora. Habréis podido ver su currículum vitae, es muy extenso, es licenciada, es doctora, es máster, es una persona que yo no sé, yo diría que de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas, porque ha impartido y imparte ponencias y clases en algunas de las escuelas de negocio más conocidas. Es la directora de Impacta University, que es una universidad virtual y muy en el momento actual con gran auge, y ella nos va a hablar desde la perspectiva de la sociedad. Después vamos a pasar, Mónica va a pasar a la siguiente ponente, que es Diana Cabeza, que nos acompaña hoy desde Nueva York. Hola, Diana. Y Diana nos va a hablar desde la perspectiva de las organizaciones. Ella es consultora organizacional, coach ejecutivo y bueno, a mí me ha llamado la atención que acompaña a los líderes, a los empresarios y a los equipos de trabajo en crear culturas de trabajo más ágiles y más saludables. Entonces estamos todos con ganas de oír a Diana. Y por último, Enrique Pornoy, que nos acompaña desde Miami. Enrique es en orígenes de nuestra profesión, porque es contador público como Roberto y como yo, pero ha optado por, yo creo, algo que es muy interesante y muy divertido. Él tiene un currículum extensísimo también como profesor y docente y ponente, pero tiene un libro escrito sobre el segundo tiempo, porque él es fundador de esta iniciativa, esta empresa, que se dedica a asesorar a deportistas en su segundo momento. No sé si lo estoy explicando bien, Enrique, pero es un poco cuando han terminado la carrera, digamos, principal deportiva, cómo van a la siguiente fase. Es autor de un libro titulado De jugador profesional a profesional de la vida. Me ha encantado, Enrique, y también tenemos muchas ganas de escucharte esta tarde. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a Mónica Utrera desde Barcelona para que empiece. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernard. Muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes, buenos días. A ver. Buenas tardes, buenos días, como les decía. Agradecida de estar aquí con ustedes esta tarde. El planteamiento, vamos a partir de la parte general, ¿no?, de la sociedad. Esta es la sección de la que a mí me toca hablar. Y digamos que llevo años explicando un término que digamos que últimamente se ha puesto más de moda que nunca o describe mejor o se entiende mejor la situación que vivimos. Es el término VUCA. VUCA es un término antiguo, que viene ya desde los años 70 y es un acrónimo creado por el Ejército de los Estados Unidos que designa una situación volátil, incierta, compleja y ambigua. Si se fijan, esa es la situación que vivimos hoy en día. ¿Pero por qué vivimos una situación así, que a otros autores han llamado sociedades líquidas, tiempos líquidos, empresas líquidas? ¿Por qué vivimos en un entorno líquido? ¿Por qué vivimos en VUCA? Pues esto se debe a la gran cantidad de cambios que vivimos en estos tiempos que corren. Para que se hagan una idea, hay un dato que siempre me gusta dar, y es que cualquiera de nosotros, de personas de mediana edad, bueno, y ahí ya cada uno que diga qué es la mediana edad, vive en un año tantos cambios como vivieron cualquiera de sus abuelos en toda su vida. Es decir,
la sociedad en la que vivimos es constantemente cambiante, o sea, lo único que es inmutable es el cambio, ¿verdad? Es aquello como nos recuerda a Heráclito esto, casi, bueno, casi no, mucho, a un filósofo griego. Esto tiene varias consecuencias, En la que yo me quiero centrar es en que, digamos que esta serie de cambios, como por ejemplo el cambio abrumador que estamos viviendo ahora mismo, resquebraja lo que es la idea de futuro, de pensar en el futuro en línea recta. Eso lo que nos genera es una ansiedad terrible. Y más que ansiedad, diría yo, cansancio, ¿verdad? O sea, uno tiene que estar todo el tiempo como viviendo en un presente constante que hace que nos agotemos, porque nos cuesta, ¿no? Al ser humano es un animal que necesita planificar, que cree que planificando es pues, una especie de espejismo, pero bueno, planificar le tranquiliza. Y esto, cuidado, les diré, no solo sucede en la sociedad, sucede también en las empresas que están dentro de esa sociedad y a los humanos que están dentro de las empresas de esa sociedad. Es decir, andamos todos, como digo, cansados. Pero más que hablar de ese problema, que ya lo conocemos sobradamente, lo que me gustaría es apuntar hacia ciertas soluciones, ¿no? ¿Qué solución se nos ocurre que a nivel social podríamos llevar adelante ante este buca elevado al cubo que estamos viviendo? Pues en primer lugar, es plantear el concepto de crisis. Vivimos una crisis, pero entenderlo al modo en el que lo hacían los griegos. Los griegos clásicos utilizaban la palabra crisis, es una palabra de origen griego, que indicaba posibilidad de cambio, posibilidad de hacer algo nuevo. Y ese es el lugar desde el que creo que debemos afrontar los momentos críticos. Es como coger las riendas de nuestra situación y reinventarnos. Tenemos que reinventarnos, tenemos que, bueno, pues nos viene esta adversidad, pues bien, vamos a levantarnos. Eso es lo que técnicamente se llama posicionamiento positivo. Pero no me voy a liar aquí con conceptos técnicos y demás, sino que quiero que se queden con la idea. Esto del posicionamiento positivo, que es una cuestión que tiene que ver con la plasticidad cerebral y es algo de neurociencia, etcétera, es algo muy sencillo, muy sencillo. O sea, es aquello de, en la vida, como ya decían las abuelas, prácticamente, en la vida hay dos maneras de tomarse las cosas. Dos, solamente dos. Las cosas se pueden tomar o bien o mal. Y cuando uno dice, pues depende, no, eso es mal. O sea, que nos quede claro. Eso bien o mal. Pues más vale tomárselo bien, porque tomárselo mal, ya les digo yo, que trae consecuencias que no son buenas. Es decir, ante una mala situación, ante una situación adversa, el estar negativos nosotros genera todavía más problemas. Empeora las cosas. Pero esto no es algo baladí. No quiero dar yo un mensaje porque hay gente que lo está pasando muy mal. De hecho, todos de un modo u otro en esta situación que vivimos lo estamos pasando mal. No es aquello de la solución de galleta china de tú sonreír, tú ser más feliz. No va de esto. Va de generar una cosa que se llama resiliencia. O sea, de hacer como un junco, ¿verdad? Que si nos tumban, volver a levantarnos como sociedad, como empresa o como individuo de esa empresa o de esa sociedad. Y yo, para cerrar y ponernos a hablar con Dayana y Enrique, a debatir sobre esto, hay una frase de alguien a quien admiro profundamente, que es un psiquiatra, un gran psiquiatra español, Rojas Marcos, que vive en Estados Unidos precisamente, y el otro día acaba de publicar un libro, y el otro día lo oía en una entrevista, y me llamó la atención una frase, ¿no? Y dije, es justamente esto. Decía, hay que esperar en situaciones como en las que estamos, hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. No sé qué pensáis, compañeros.
Ahí vamos. Hola Mónica, muy buena. Enrique, Dayana. Hola. Hola. Ya estamos juntos. Bueno, me quería puntualizar algo que nos decía Olivia de la connotación positiva de VUCA, ¿no? La Vision, Understanding, Clarity and Agility. Y me parece que es un poco lo que tú hablabas cuando te escuchaba, no dejaba de pensar en los estados de ánimo y cómo nuestras decisiones, nuestros estados de ánimo no solamente impactan lo que hacemos en el diario, impactan nuestro círculo, nuestra familia, impactan las empresas en las que lideramos o a las cuales formamos parte. Y a la final del día, ¿cómo impacta eso en la sociedad? ¿No? Nuestras decisiones tienen un componente de responsabilidad ante lo que ocurre alrededor. Entonces venía como con esa idea, ¿no? Un poco, Mónica. Absolutamente, es que es tal cual, ¿no? Y creo que es un acto responsable. Por eso no decía que vamos a hacerlo fácil. No, no, esto no... Es simple. Más que fácil, es simple. Y es tomarlo desde ese lugar, ¿no? Desde una asunción de responsabilidad, no que trabajemos o que vivamos como víctimas de yo no puedo hacer nada, sino, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Porque la víctima no puede hacer nada por solucionar. Sin embargo, si uno asume la responsabilidad, ahí es cuando podemos empezar a funcionar. Jo, me parece genial. ¿Dices, Enrique? Mónica, algo que me despertó tu excelente conceptualización. Decime cómo metés dentro de estos conceptos factores como cultura, como sociedad, que es el tema puntual, el tema de liderazgo o falta de liderazgo, el tema de políticas para que esto pase a ser la cultura con el correr de los años, porque estos son todos procesos. Contame cómo... Sí, la cultura es algo que se mueve muy lentamente y vivimos en un mundo así, ¿verdad? Es como, pero la cultura es algo que sigue un paso humano. Un paso, cuando digo humano me refiero a animal, ¿verdad? A natural. Entonces la cultura quiere tiempo y nosotros vivimos como sin tiempo. Entonces es como, yo muchas veces tengo esta sensación, por ejemplo, Dayana nos va a hablar y ella es súper especialista en cultura de empresa, yo también trabajo aquí en cultura de empresa y es algo, la cultura empresarial, igual que la cultura de cualquier sociedad, es de lo más complejo de cambiar porque quiere tiempo. De hecho, un cambio de cultura organizacional, esto nos lo puede explicar súper bien Dayana, tiene un proceso. Entonces, cuando te llama un cliente, tú le dices, no, esto va de un año, año y medio, como poco, ¿verdad? Y metiéndole recursos. Entonces, claro, a nivel social, efectivamente, de a poco se van haciendo cambios. Cualquier cosa que se haga, claro, yo de políticos, es que yo ya he decidido no hablar de políticos. He decidido que no. Lo que pasa es que no hablo más de políticos. Vos hablaste, Mónica, vos hablaste de la ansiedad, que es un concepto que yo voy a repetir, y esa ansiedad va en contra de los procesos y de los tiempos y de lo que la gente con su locura juega, ¿no? Justo, o sea, hay que darle tiempo al tiempo. Somos seres humanos y esto a veces se nos olvida. Yo esto lo explico muchísimo, ¿no? En clase, en las organizaciones, digo, es que hay que darle tiempo al tiempo. Somos animalitos, pensantes, pero animalitos. Y los animalitos necesitamos tiempo. No hay otra, ¿verdad? Y entonces tenemos que encontrar, de eso vas a hablar tú, Enrique, o sea, de esos tiempos que nos debemos tomar para decir, bueno, vamos a ver cómo colocar todo esto en el lugar que le corresponde, ¿no? Y una apropiada gestión, porque un poco también lo que decía Enrique de que la ansiedad, y yo voy a hablar un poco de eso, es parte de lo que vivimos. Hay que aprender a vivir con eso, gestionándolo de una forma que sea posibilitadora, que justamente creo que es el reto de esta conversación, cómo de esa angustia, ese miedo, eso incierto, podemos sacar posibilidad, oportunidad, a través de una gestión y una identificación apropiada, ¿no? Entonces creo que eso también es muy clave. Justamente, ¿no? Eso, y ahí me encanta, este es de los temas que más me gustan. Además, desde el autoconocimiento, es que creo que esta ponencia es fabulosa por eso, ¿no? O sea, cómo desde el autoconocimiento tú puedes hacerte responsable de actos que llevas a cabo en tus compañías y eso, como al final
se traspasa y llega a la sociedad y a esa cultura dentro de la sociedad. Aquello de, acabaría con esto, ¿no? Para cerrar darte paso a ti. O sea, yo recuerdo, llevo 20 años trabajando como consultora para empresas, y yo me acuerdo al inicio, hace años, yo decía lo del teletrabajo. Madre mía, era como si hablara de, no sé, de platillos voladores, de ovnis, o sea, la gente era como, ¿pero cómo? O sea, una cosa, y date cuenta como de a poco, llevamos 6 meses con esta cosa de la que no me gusta hablar, ¿verdad? Y cómo de a poco ya nos estamos acostumbrando. Es que comentábamos ahora precisamente en la reunión previa, pues es que yo no hago una reunión presencial, no se sabe ni desde cuándo, porque ya se va normalizando, se va integrando en la cultura empresarial y eso lleva un momento. Pero piensen, los tiempos, año y medio, el cerebro quiere tiempo, porque tenemos otra cosa ahí detrás, que eso será objeto de otra conversación, que es una parte que se llama cerebro reptiliano, que le gusta estar tranquilo, y entonces al cerebro reptiliano hay que irle con calma, pero eso ya será otro día. Así que te doy paso, Diana, para que tú expliques, bueno, qué pasa dentro de las organizaciones, qué podemos hacer ahí. Genial, Mónica, mil gracias. Bueno, un placer estar aquí con ustedes conversando este tema que me apasiona y bueno, gracias a UHY por la invitación. Bueno, como venimos conversando, nos encontramos transitando un contexto cambiante, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Estamos en un momento en el que los líderes organizacionales son desafiados a hacerse cargo de la situación de un modo distinto al habitual y en donde la posibilidad de anticiparse, de prever, de estimar se encuentra completamente nublada en este momento. Y esto tiene, por supuesto, un correlato emocional importante, y lo hablábamos, ¿no? Que es la angustia, es el miedo. Y ese miedo, por supuesto, genera a su vez una necesidad de control. Y esto, por supuesto, achica nuestra relación con el futuro, porque si nos relacionamos con el futuro y con lo incierto desde el miedo, pues el único futuro que vamos a poder construir es un futuro corto y un futuro de supervivencia. Para lo cual la invitación para las organizaciones y los líderes en este contexto es de no caer en esa necesidad de querer controlar todas las situaciones que nos rodean. En este contexto incierto, no se trata de tener miedo o no, porque el miedo siempre va a existir. Aquí se trata más bien de entender a qué yo le estoy dando poder. Ese miedo que siento como líder, como organización, ¿me paraliza o me impulsa a tomar una acción? Y es que hay 3 aspectos fundamentales que algunas organizaciones todavía necesitan entender. En primer lugar, que el objetivo aquí no es predecir, sino estar preparados. En segundo lugar, que deben desarrollar una visión sólida que requiere, por supuesto, de lo que ellos desean que sea el futuro, pero ser flexibles en ese enfoque para lograrlo y adaptarse a las contingencias que van surgiendo. En este momento, mientras nosotros estamos conversando aquí, hay un grupo de gente allá afuera que está diseñando el futuro. ¿Cómo podemos ser parte de esas conversaciones y conocer a esas personas? Y en tercer lugar, entender que no hay forma para una organización de ser a prueba de futuro. Es matemáticamente imposible construir un futuro preciso y predecible. Hay demasiadas variables. De allí se hace imprescindible un entorno cambiante e incierto, que las organizaciones y sus líderes desarrollen habilidades y competencias no solo de carácter tecnológico, sino habilidades y en especial sensibilidades para gestionar el mundo emocional y orquestarlo con otras personas, porque el mundo emocional ahora en las empresas toma protagonismo. Y en este sentido, la curiosidad y la confianza se convierten en 2 estados de ánimo fundamentales para la gestión de la incertidumbre. La curiosidad, por un lado, nos permite abrir puertas, nuevas posibilidades y nuevos caminos que antes no eran posibles. Asimismo, por otro lado, la confianza nos permite confiar en nosotros mismos, confiar en otros y confiar en el proceso que estoy liderando como líder en una empresa, ¿no? Y poder entender que a lo largo de este proceso yo voy a atravesar retos, crisis, y eso está bien. Entonces, ante todo esto, ¿cómo se puede liderar efectivamente en un mundo dominado por lo desconocido, lo imprevisto y en el cual no existen las certezas? Aquí se hace, por supuesto, necesario un liderazgo más fresco, más adaptado a los tiempos que transitamos, en donde las empresas puedan responder a los desafíos actuales. Vemos empresas que ya están utilizando mayor adaptabilidad, fluir,
todo lo que es la permeabilidad de los equipos y por supuesto renunciar a lo que ya veníamos, ¿no? A las creencias. Asimismo, estamos viendo cómo las empresas empiezan a entender la estabilidad de una forma diferente, que para yo poderme mantener en equilibrio, yo necesito mantenerme en movimiento. Vemos cada vez una nueva mentalidad del líder y sus colaboradores, donde se interpretan los desafíos o los retos o los errores como posibilidades para crear y para desarrollar una nueva relación con el aprender. Vemos cada vez más como las empresas cuentan con un liderazgo sistémico, en donde cada individuo del equipo es responsable de liderar todo el ámbito de influencia y como un proceso colectivo. Ya no vemos el liderazgo de uno solo, el liderazgo ya es de todos, hay una renuncia del concepto de liderazgo como tal. Ahorita es más la capacidad de establecer relaciones que inspiren a otros a elegir libremente hacer lo que tienen que hacer para obtener los resultados deseados, alineándose en acción con otros. Nos pide este contexto trabajar de manera individualista, pero a la vez coordinada y sincronizada, donde vamos a estar deslocalizados, pero donde estamos también sincronizados, donde le vamos a dar mucha más importancia a lo que es la humanización de las organizaciones, que ya era un fenómeno que venía desde hace rato, pero que ahora toma más importancia. Vamos a necesitar líderes que piensen diferentes, que actúen diferente, que reaccionen diferente, que sean transparentes, que comuniquen con claridad, con autenticidad, de manera estratégica, consistente, y que sean muy cuidadosos en las promesas que hacen, que mantengan la cercanía con el equipo y transmitan calma y puedan proveer claridad. Pienso que a la final del día lo que nos va a permitir adaptarnos y aprender continuamente en este espacio cambiante van a ser justamente nuestras habilidades y sensibilidades y todo aquello que podamos desarrollar junto con nuestros talentos en las organizaciones. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, en este contexto. Gracias. Toma agua, Diana. Es mucho lo que hay que decir. Ahora me hacías pensar bueno, en una cuestión. He trabajado también, digo, no hablo de políticos, pero, o sea, de política, pero de políticos sí puedo hablar. Pero sabéis que se hacen de todo, ¿no? Baremos de los líderes políticos, y los que ganan las elecciones son los que tienen más momentos de esa positividad que tú estabas hablando, es decir, se necesitan esos líderes con ese posicionamiento positivo. Entonces ganan las elecciones los que tienen más número de actitudes positivas, de palabras positivas, porque hay una frase, a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Que se dice, el ser humano puede vivir sin comer, sin beber, no sé cuántísimo tiempo, pero sin esperanza no puede vivir. Por lo tanto, no puede vivir ni un día. Por lo tanto, es tan necesario esto que explicas, Diana, acerca de esos líderes visionarios, esos líderes con ese posicionamiento positivo. O sea, me parece fabuloso, ¿no? Y además también esta otra cosa que decías sobre el autoliderazgo, ¿verdad? De todos trabajar, o sea, esto de estas figuras de que tú eres tu propio líder. Volvemos a la relación que hablábamos antes. Me responsabilizo de lo que hago, ¿verdad? Y trabajo con otros sincrónicamente. Exactamente, Mónica. Sí, y un poco lo que hablabas de la empatía, ¿no? Esa cercanía. Y sobre todo ahorita en momentos, y lo vemos, bueno, yo creo que en general el mundo está convulsionado, ¿no? El liderazgo está, como comentábamos el otro día con una empresa, puesto a prueba, está siendo puesto a prueba en este momento. Entonces, ¿qué tan cercano eres con tu gente? ¿Y qué tanta claridad le das a la gente? Que no estamos hablando de dar certidumbre, porque no se puede, pero por lo menos de decir, vamos hacia allá, ¿no? Eso es muy importante ahorita para la gente. Dame un poco de claridad y dame también un poco de cercanía, ¿no? Totalmente. Yo quiero preguntarte o compartir esto de necesitamos líderes que nos inspiren y que nos guíen, que es una de las cosas que vos dijiste, que nos ayuden a nuestra formación en las organizaciones y en las sociedades, ¿no? Porque está basado en nuestro crecimiento y que puedan transmitir valores. O sea, que querramos seguirlos por nuestras convicciones, no por las de ellos. Buenos líderes, buenos discípulos, grandes líderes, grandes discípulos, que puedan manejar las crisis, que puedan tener pensamiento crítico, que sepan, como me gusta decir a mí, leer la cancha
y que nos ayuden a interpretarla. O sea, que quieran desarrollar a la gente que dirijan y que se puedan preguntar y puedan responderse qué pasa cuando te pones en mis manos. Eso me parece que tenemos un problema internacional, ¿no? No sé qué opinas, Diana. Sí, la vulnerabilidad es un tópico importantísimo en este momento, porque muchos líderes tienen la convicción de que el ser a prueba de todo es lo que realmente les da ese posicionamiento y ese respeto. Y en realidad, y bueno, fíjate, Mónica me apoya, Total. esa vulnerabilidad es lo que realmente te acerca, el poder de... Estamos en momentos en el que yo como líder tengo que llegar y decir, señores, no sé cómo hacer, pero vamos a solucionarlo, vamos a conversarlo, vamos a buscar formas de hacerlo. Eso es vulnerabilidad y eso es muy importante en este momento. Y más en el contexto de pandemia que estamos viviendo, donde la gente se siente vulnerable y espera también un líder vulnerable que por supuesto esté bien parado, ¿no? No estamos hablando tampoco de una telenovela, sino de un líder que esté bien parado, vulnerable, pero hablando desde sus emociones y comunicando estas emociones de una forma muy asertiva. Eso es muy clave en este momento, Enrique. Pero absolutamente, ¿eh? Es esa necesidad de ser, vuelvo, yo no quiero ser pesada, pero ser humanos. O sea, mostrarse humano, más humano que nunca. Estas son situaciones como las que vivimos para mostrarse más humanos que nunca. Así es, así que bueno, le voy a dar la palabra a Enrique para que nos cuente esa humanidad, nos traiga un poquito más de profundidad en esta humanidad. Espero estar a la altura. En realidad, una de las primeras preguntas que yo me hago siempre es ¿cuándo hubo certidumbre? Porque la verdad es que cuando, hasta el día que nacemos tenemos certidumbre, porque estamos en el vientre de nuestra mamá, lloramos cuando salimos y empezamos a preguntarnos dónde llegamos y ahora qué hacemos. O sea, o la otra certeza es una certeza fea, es hacia dónde va la vida, pero la incertidumbre atraviesa todo y así como en la vida, como en el ajedrez, se mueve una ficha del tablero y cambia toda la cancha. La pregunta que nosotros siempre nos hacemos es ¿y ahora qué? Porque la incertidumbre es riesgo, sin duda, genera angustia, pero genera oportunidad. Y ante eso tenemos que adaptarnos a los desafíos que van llegando. ¿Por qué? Porque por supuesto que a medida que vamos decidiendo caminos, hay caminos que vamos cerrando y desde ya que no tenemos que procrastinar, pero tampoco apurar la ilusión de la certidumbre porque no existe. O sea, convivimos con temas controlables y con temas no controlables, pero analizando y adaptándonos a los que vienen nos puede ir mejor. O sea, tenemos que prepararnos para lo que viene, para tener mayores posibilidades. Quizás tengamos que entender que siempre son ciclos que se van renovando, porque el día se renueva, la semana se renueva, el mes se renueva, y tiene la característica de que sabemos cuándo empieza y cuándo termina. La mayoría de los ciclos no sabemos cuándo terminan y cómo sigue, y con los procesos de inicio, desarrollo, madurez y declinación, estamos expuestos. Para los profesionales, cuando hemos estudiado y nos hemos recibido y hemos querido empezar a trabajar y generar planes de trabajo, planes de carrera, perdón, para cuando armamos una familia, que nacemos solteros, creo que esto es así, podemos casarnos o no, tener hijos, después la historia sigue. Cuando los profesionales del deporte, que es una de las especialidades que nosotros hacemos, que es trabajamos sobre el segundo tiempo, que es cuando se retiran, como me presentó Bernard, pero lo que nosotros abogamos es por convertir a la gente en profesionales de la vida. Preguntamos, para partir, qué queremos ser cuando seamos grandes. Y cuando nos responden que ya somos grandes, ponemos una cara fea porque no somos grandes, porque si no, no podemos estar predispuestos a crecer. O sea, nos tenemos que despojar de certidumbres que no existen y permitirnos abrazar la incertidumbre como oportunidad. O sea, frente a variables controlables y no controlables, tenemos que plantearnos objetivos. Cuando nos referimos a las empresas, claramente el objetivo es la rentabilidad. Cuando nos referimos a las personas, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser felices? Entonces, deberíamos proponernos, darle sentido a nuestras vidas. Por supuesto que desde la filosofía de cada uno, Mónica de tu filosofía, Diana de la tuya, yo de la mía, y diciendo esto sí quiero y esto no quiero. A eso nosotros lo llamamos profesionalizar la vida. ¿Por dónde empezamos? Primero hay que definir los valores que uno tiene, porque mucha gente dice que tiene valores que después no es consistente con el cumplimiento de lo que hace. Entonces, definir lo que es importante nos focaliza. Después de que defino los valores, empiezo a evaluar mis prioridades. Mi familia, mi trabajo, mis amigos, mi persona, mi equipo, y empiezo a evaluar las motivaciones que tengo. ¿Qué motivación tengo? ¿Pasa por lo económico? ¿Pasa por desarrollar mi profesión o mi persona? ¿Pasa por pertenecer a un equipo, a una organización o a un club?
Todos estos planteos son de seres humanos, en un marco social que entra tanto la organización como la sociedad plena. Y esto significa que tenemos que ser responsables, tomando decisiones racionales, a veces se toman impulsivas, pensando siempre que el corto plazo existe, pero que existe el mediano y el largo plazo, y que hay escenarios posibles. Que nuestra vida tiene un sentido, y tengo que pensar si estoy en el camino que quiero recorrer. Si lo que estoy llevando adelante me acerca o no me acerca al lugar que quiero llegar, sin miopías. Como cuando se juega al fútbol viendo toda la cancha. La incertidumbre es una oportunidad solo si estamos preparados para enfrentarla. Entonces tenemos que parar la pelota y trabajar para lo que viene. Así como trabajamos con empresas familiares y les proponemos que armen un protocolo familiar, que puede ser algo medio burocrático, pero me permite pensar que los fundadores de la empresa están pensando en la sucesión de acuerdo a lo que ellos quieren, nosotros en la vida planteamos armar un plan de vida. Agarrar la hoja en blanco, como históricamente era el presupuesto base cero, y ocupándonos profesionalmente de lo que queremos lograr, ocupándonos de nuestra vida para que la causalidad sea el camino y la casualidad no sea la excusa, siendo versátiles, conocimientos, habilidades más actitud. Como dijo creo que Mónica, aprender, desaprender y volver a aprender. Entendiendo que se gana o se aprende. Esto es, no se pierde, se gana o se aprende, y eso nos va a permitir crecer, manteniendo hábitos eficaces, buscando equilibrios, teniendo pasión por lo que uno hace, y preguntándonos por qué, para qué, cómo, y ahora qué, siempre con trabajo, no escapándome a eso, siempre con trabajo, no con pereza, entendiendo que hay un concepto para mí muy importante que se llama ocio creativo. El ocio creativo me permite ocupar la cabeza en otra cosa, pero estar atento para que cuando, como decía alguien muy importante, cuando el talento o la inspiración lleguen, me encuentre trabajando, decía don Pablo. Entonces, esto es lo que yo quiero como compartir. Y les propongo que compartamos estas ideas y que sigamos conversando, que siempre es un gusto. Bueno, Enrique, yo tengo que traer algo que para mí es fundamental y que lo mencionaste y que yo siempre lo saco de donde lo oigo, que son los valores. Los valores, eso que es importante para mí como individuo, pero que también es tan clave de yo poderlo exponer en un equipo de trabajo, porque al yo exponer que es importante para mí, el otro lo sabe, lo honra, lo reconoce y adicionalmente eso genera las reglas de juego en las que nos vamos a mover a nivel de equipo. Entonces eso siempre yo lo trato de retomarlo porque me parece que es como la base de todo lo que hacemos, qué nos importa y cómo lo comunicamos en los diferentes niveles. Bueno, eso es fundamental, es la base, ¿no? El valor, o sea, se dice, y esto la gente muchas veces no sabe, pero los valores, decimos, es que tenemos las emociones, la importancia de la inteligencia emocional. La base de las emociones son los valores, es decir, tú te enfadas con una persona o te gusta alguien o detestas algo y tiene que ver con tus valores, es fundamental. Y si me permites, Enrique, porque esto hila con lo que yo explicaba y además que citaba al autor. Dices, bueno, ¿cuándo hubo certidumbre? Pues nunca, pues nunca, si no la vida sería muy aburrida. Y citaba a Heráclito, ¿no? 2400 años, que lo único inmutable es el cambio. De hecho, a lo que yo me refería es a la velocidad. Lo que está causando problemas a nivel social, sobre todo, o sea, falencias a nivel social, ya no digamos en las empresas y ya no digamos en lo emocional del individuo, es la velocidad. La velocidad esa. No sé qué piensas tú, Enrique, sobre eso. Yo creo que la velocidad manda, creo que parar la pelota y poder pensar en lo que uno quiere lograr manda, creo que los valores definen, aunque de mi experiencia tanto en consultoría de empresas como cuando coacheamos profesionales, no solo del deporte, también coacheamos profesionales fuera del deporte, obligamos a que piensen, obligamos a que se hagan cargo de lo que van a hacer de sus vidas, porque hablamos de valores muy fácilmente, pero no los determinamos, y si no somos inconsistentes, vuelvo a decir lo mismo, valoramos el trabajo, valoramos el esfuerzo, valoramos, y después no lo hacemos, es como raro. Entonces, o sea, no es cuestión de genialidad, ni de genios, es luchar por la meta que uno define, es definir que siempre hay lugar para crecer, es definir, como se llaman los libros que hemos publicado de jugador profesional de la vida, que significa pasar a ser profesional. No significa que somos robots, significa que todo
todo lo armamos en pos de objetivos. Ahora, después está la vida fuera de lo que la cabeza manda, fuera de lo racional, que por supuesto decimos que eso existe. O sea, hay muchas cosas del sentimiento, hay muchas otras cosas que existen y que están bien, pero cuando uno planifica su vida no puede esperar que pasen las cosas, porque la casualidad no existe. Entonces, esto de poner el futuro sobre la mesa... Perdóname, Enrique, que te corte, dice un compañero mío, un profe de nuestra uni, la casualidad es una superstición. Perdona, que te haya cortado, Enrique, pero es que es eso, precisamente. De vuelta, sin duda, volviendo, nosotros hablamos del futuro sobre la mesa porque somos muy viciosos del café y del vino tinto, entonces ponemos la copa de vino tinto y nos ponemos a pensar qué queremos como futuro. Es sobre la mesa, para ser titulares en lo que sigue, porque yendo al fútbol, después de un primer tiempo viene el segundo tiempo. Entonces, yendo a alguien que, Mónica, vos podés nombrar, que se llama Nietzsche, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Entonces, si bien Nietzsche nunca tenía un mensaje muy positivo, es importante pensar que tiene que haber un motivo y que hay procesos. Y para cerrar, lo que yo creo que un gran filósofo que se llamó Hillel, que decía, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si soy solo para mí, no para los demás, ¿qué soy? Entonces, esas tres frases que habitualmente algunas ponemos en los libros que publicamos, creo que marca que cuando me despierte mañana tengo que tener un plan, pero no porque estoy obligado por la vida o por la sociedad o por las organizaciones, porque si no llego después a estar en algún lugar solo frente al espejo y me miro y no entiendo bien qué estoy haciendo. Entonces, eso a mí me parece como muy duro, muy duro. Entonces, bueno, les agradezco mucho, por supuesto, el haberme permitido compartir con ustedes todo este webinar, ¿no? Y seguimos dándole paso a Roberto y a Bernard, así que vamos para adelante. Gracias. Bueno, realmente muy, muy interesante, porque por sobre todas las cosas nos hacen pensar este tipo de ponencias y surgen cantidad de preguntas. Honestamente creo que no vamos a tener tiempo de poder abordar todas, pero bueno, quería al menos meter un par de preguntas para todos en una. Y la pregunta es la siguiente. Este momento disruptivo, ¿sí? Ustedes entienden que se va a venir un cambio, que sabemos que hay incertidumbre, sabemos que no sabemos para dónde va a ir, pero ¿es un cambio que se genera, es un cambio de rumbo o simplemente se acelera el cambio que ya se venía gestando en el pasado? Simplemente que se hace más rápido. Primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta es, esto que no sabemos hacia dónde estamos yendo. Evidentemente el individuo, las organizaciones, no saben hacia dónde estamos yendo. ¿Es algo que nadie sabe o hay gente utilizando la tecnología que puede manipular la dirección hacia dónde termina esto? Concretamente, se habla mucho últimamente de las redes sociales, hay un documental en Netflix que probablemente muchos de ustedes hayan visto, que se llama The Social Dilemma. ¿Qué opinión tienen con respecto a esto? Bueno, yo voy a ser muy, muy, muy breve. Yo creo que esto ya venía ocurriendo, lo que pasa es que no estábamos conscientes. Mucho de lo que ese documental en particular toca y mucho de lo que estamos viendo ya venía ocurriendo. Lo que ocurre, o sea, y por lo menos de mi perspectiva, creo que lo que ocurre, esta coyuntura que estamos atravesando particularmente en este año, acelera lo que ya venía. Que por supuesto vamos a tomar un rumbo diferente como sociedad, como individuo, como empresa, muy probablemente. Pero yo creo que esto ya venía. Lo que pasa es que nos cayó como un balde de conciencia a muchos, a algunos, y creo que estamos en ese proceso, muchos tratando de entender, otros ya están montados en la ola y otros sencillamente no se enteran. Yo ahora voy a publicar en breve, en un mes va a estar para la venta al público, un libro donde cuando lo escribía explicaba que estamos en un cambio de era. Estamos hablando que lo empecé a escribir, empecé con la investigación hace 6 años, pero estamos viviendo un cambio de era. Y como cambio de era en el que estamos,
evidentemente van a cambiar muchos modos y usos sociales. De hecho, yo decía o pensaba, digo, falta algo como, por ejemplo, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? Que marca el hito. Y yo estoy prácticamente convencida que esto de la pandemia va a ser como un punto. Y decías, si va a cambiar. Fíjate, Roberto, que la definición de disrupción en sí, la definición en sí es algo, un cambio que genera cambio de hábitos y costumbres en la sociedad. Eso es una disrupción. Y hay una curva muy interesante de un autor que lo que habla es que cada vez esos cambios son más acelerados y de esa aceleración ha llegado un momento ya que es como que vivimos en eso, ¿no? Ese es el VUCA al que yo me refería al inicio, a la cantidad de cambios en la que vivimos. Entonces, rotundamente sí. Y sí, estoy con Diana. O sea, esto ya venía. Esto venía fraguándose y ahora ha sido como... Y a nivel social y a nivel empresarial sobre todo, ¿eh? A nivel corporativo es donde yo veo el cambio más drástico. Yo creo que hay cambios a todos los niveles. El cambio es permanente, esto que hablamos, ¿no? Todo es incertidumbre, todo da vuelta, así como la Tierra da vuelta, todo da vuelta. Y si bien uno puede tratar de acomodarse o quedarse en una zona de confort que es irreal, esto es todo dinámico y si no nos reinventamos, como dijo alguna de las chicas, estamos complicados. Y la pregunta que yo me hago para complementar esta pregunta de Roberto es si estamos todos dispuestos a desarrollar el máximo potencial que tenemos. Porque me parece que hay una parte importante de la población, llamémoslo así, sin el tema me queda demasiado grande, pero que no entiende y que cree que se puede volver para atrás. Y esto es como las flechas, todo va para adelante. Es cuando nosotros hablamos en el trabajo de métodos racionales de toma de decisión contra los métodos impulsivos, decimos que las decisiones tienen efecto de acá en adelante. Ahora, ¿dónde empieza? Es como el huevo o la gallina. Para mí esto empieza en la persona interactúa en su familia, la familia interactúa en la sociedad está formada por organizaciones. Entonces, vuelvo a un tema que a mí me gusta decir, que es el tema de la cultura, es el tema de los procesos, el tema de los cambios, y esto ha dado una aceleración a todo esto que es importante que la tomemos en cuenta y que la aprovechemos, porque si no vamos a chocar rápido. Ya estamos chocando en algunas cosas, ¿no? Yo quería haceros una pregunta que creo que por la pregunta posiblemente vaya más dirigida a Mónica y a Diana. He visto que tenemos en el chat alguna pregunta para ti, Enrique, o sea que iremos contigo ahora. No tengo apuro. ¿Cómo se puede transformar mentalmente en las organizaciones el interpretar el mal como una oportunidad de evolucionar hacia el bien? Wow. Eso sonó como una ponencia que estamos organizando. Empieza Diana. Sí, bueno, eso sonó como una ponencia que estamos organizando que se llama Ángeles, Demonios y Líderes, ¿no? Creo que, wow, siempre me remonto a dos temas importantes, la mentalidad y los estados de ánimo. De ahí parte todo, bueno, obviamente los valores, ¿no? Pero creo que es muy importante la gestión de cómo yo me siento en la empresa, de qué es lo que me pasa en el grupo donde funciono, de cómo yo percibo lo que ocurre a mi alrededor, porque yo estoy en un contexto que es totalmente sistémico, ¿no? Entonces, no depende de mí, hay mucho temor en cuanto, bueno, ¿cómo hago yo para cambiar esto? Lo que hablamos de la cultura. Es algo complejo. Estamos hablando de algo sistémico que ya trae muchas formas de ser y de hacer las cosas. Entonces, creo que ahí tiene que haber desde no solamente el líder como tal, esa creación de conciencia de cómo yo puedo ser catalizador de cambio, pero también yo como miembro de un equipo, mi responsabilidad, que lo estamos viendo, es muy sistémico, yo haciéndome cargo de esto que ocurre también de una forma integral y siendo responsable por lo que ocurre. Y de ahí, desde mi estado de ánimo, desde mis valores, desde los valores compartidos con la empresa, cómo yo puedo ser ese agente catalizador de cambio. Yo no me voy a andar con paños calientes. Formé parte de una investigación, además de ser directiva y demás, bueno, decía antes Bernadette, pues sí, hago muchas cosas y me encanta el tema de la investigación. Y participé en una investigación con muchísimos líderes, o sea, líderes reales de empresas, de corporaciones,
Y el resultado que nos dio la investigación es que el 90% del comportamiento de los colaboradores, de la gente que trabaja en una empresa, depende, el 90% de eso depende del comportamiento de sus jefes. Entonces, la respuesta es muy clara, ¿verdad? Y aquí cada uno que asuma lo suyo como líder. Yo siempre explico en clase, dicho así, venga, para que suene suave, no hay malos alumnos, hay malos profesores, por lo mismo digo, ¿eh? O sea, hay que formarse como líderes. Vamos, yo me dedico a eso y al inicio de cuando me viene mucha gente, bueno, gran escepticismo acerca del tema, me llegan ahí a clase y después de explicarles lo que les explicamos y enseñarles lo que les enseñamos, empiezan a, digamos, permítaseme, como alucinar, ¿no? El cómo empieza a cambiar el ambiente. Algunos de ellos, cuando les hacía coaching en su momento, es que es como, ha ocurrido, como si fuera mágico. No, no es mágico. O sea, hay una serie de técnicas que hacen que ese liderazgo sea de una determinada manera y por lo tanto también los empleados, aunque pique, pero tengo que decirlo, o sea, tiene que ver muchísimo con el liderazgo, muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y con dar cariño, dentro de ese liderazgo sería dar cariño, el liderazgo que ha explicado Diana, ¿verdad? Ese liderazgo humano, el servant leadership, ¿verdad? El servir a tu gente, entender el liderazgo de otra manera, para mí es clave. Y partiendo, paréntesis rápido, y partiendo en el momento en que estamos, de que ahora todos somos líderes, no es el de arriba, no es el jefe, todos somos líderes, entonces es una responsabilidad de todos. Bernard, yo quiero agregar algo chiquito, ya sé que la pregunta no era para mí, pero quiero agregar algo que me pasa. Es que tengo una para ti, directo. No, cortito, pero es algo que me pasa desde mi experiencia cuando coacheo profesionales del deporte, habitualmente del deporte. Es el entendimiento de la responsabilidad que uno tiene, es el hacerse cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se casa, tiene hijos, pero no piensa que tiene que formar una familia. O sea, uno hace un plan de carrera como jefe de venta y quiere ser gerente comercial, pero cree que todo pasa por la técnica de venta. Es como un jugador de fútbol que quiere ser director técnico, pero no entiende nada más que el 4-4-2 o 4-3-3. Entonces no entiende que hay una dinámica de grupo, que hay tema de liderazgo, que hay tema de conceptualizaciones sociales. Entonces eso a mí me parece que es un gran, gran bache que existe en la sociedad, si querés llamarlo así. Pero me pasa eso, me apasiono con estos temas, por eso quería hacer ese toquecito. Perdón, ¿eh? Bueno, adelante, Bernie. No, adelante. Tira. No, digo que me surgen infinidad de comentarios, infinidad de preguntas, pero vamos a algunas preguntas que hace el público para no dejarlas afuera, y voy a colar una mía en la misma pregunta. Aquí Eduardo pregunta, ¿qué opinan ustedes de la dictadura de los gobiernos de la mayoría de los países con motivo de la pandemia? Y cuelo mi parte de la pregunta, y es, ¿cuánto ustedes entienden que este contexto de incertidumbre facilita el crecimiento del populismo o por el contrario lo detiene? En un momento donde hay un surgimiento en muchos países de movimientos populistas, ¿no? Ahora es cuando la conexión se va. No. Yo me quedo. Yo digo que o sea, no hablo de política, pero mi especialidad, mi segundo doctorado es en filosofía política, es decir, adoro la política, me encanta la política. Y lo que digo, solo voy a decir eso, lo que se hace hoy en día no es política, es demagogia. Entonces se están mermando, tal cual, lo que son es mi opinión, mi humilde opinión, se están mermando. Mira, lo que decía Diana y lo que decía Enrique, se le está dejando a la gente poca responsabilidad a su cargo. Se está tratando a la gente como si fuéramos niños. No, oiga, sea usted responsable. Lo que pasa, pues cuando no funcionamos desde ahí, funcionamos como niños, entra la coerción, ¿verdad? Yo vivo aquí en Barcelona, en la Vía Laietana. Ayer, o sea, digo, ostras, no quieren llamarle, ahora mismo estamos en estado de toque de queda. Y por pudor no querían utilizar el término. Está todo lleno de policías, digo, jolín. Entonces, hasta ahí. Solo voy a dar esta opinión porque es que si no... Yo creo realmente, sin entrar mucho en política, yo creo que cuando uno tiene que poner estos toques de queda o ser dictatoriales, porque no tiene capacidad para manejarlo de otra forma. Es como cuando el padre le pega al hijo
Entonces, si el padre le pega al hijo, a mí me dejas afuera. O cuando un jefe trata mal a un empleado porque no lo puede conducir, no le puede enseñar. A mí, estoy totalmente en contra de lo que han aplicado muchos de los países. Me gusta el ejemplo de Uruguay, por ejemplo. No me gustan otros ejemplos. Y la verdad me parece esto, me parece que la comunicación, la explicación, el hacerse cargo, forma parte de una posibilidad. Los gobiernos muchas veces lo hacen más fácil, prohíben, entonces como prohíben, se cuidan y ellos no lo tienen prohibido, o sea, ellos se exponen a un montón de cosas. Me parece que ese populismo o esa forma de gobernar o de liderar es la que va en contra del avance de lo que podría lograr esta crisis, ¿no? Porque esta oportunidad de eso no se está aprovechando. A ver, Enrique, aquí hay una pregunta para ti que te la quería hacer antes. Venga. Es ¿cómo se concilia la necesidad económica, el futuro y la ansiedad en estos tiempos? Si yo tuviese la respuesta, no sé si estaría acá, pero voy a intentar responder algo. Mirá, yo no tengo la verdad, nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros no tenemos la verdad, tenemos nuestra opinión y nosotros creemos que la oportunidad que debería tener la gente es de capacitarse para mejorar. En muchos países pasa, en muchos países no pasa, y mucha gente que tiene la oportunidad no lo hace porque, volviendo a las personas, que es lo que me tocó, veamos las familias, que hay 2 o 3 o 4 hermanos, que a 2 les ha ido muy bien y a 2 les ha ido muy mal. Entonces hay temas que tienen que ver con responsabilizarse y generar, esto es muy teórico, pero es una hoja en blanco para poder decir qué quiero ser cuando sea grande. No existe la casualidad. O sea, hay gente que le va mal, que ha tenido la oportunidad, y hay gente que le va mal, que no ha tenido la oportunidad. Pero también hay gente que le va mal y que le iba bien y no decidió hacerse cargo de lo que tenía que hacer. Entonces, la ansiedad para mí se cura con educación, se cura con el primer recurso que una sociedad necesita, que es que la gente aprenda, que la gente tenga la oportunidad de aprender. Y después que decida. Y como decía un filósofo inglés, que no era filósofo, que se llamaba de nombre Winston, vos sos artífice de tu propio destino. No sé si a ese lo conocés, Mónica, el filósofo Winston Churchill. Entonces, me parece eso, que uno es artífice de su propio destino, entendiendo que las oportunidades pueden ser diferentes, ¿no? Bien. Una pregunta para todos, aquí me dicen. Dicen que el tecnocapitalismo por voracidad y velocidad no dará tiempo a reinventarse, dejando mucha gente fuera del sistema, que van a velocidad humana, como se mencionó aquí. ¿Qué escenarios ven como más probables? ¿Estados cubriendo esas carencias o sociedades completas revelándose a lo nuevo y protagonicemos una quema de la Biblioteca de Alejandría? O reeditemos una quema de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, el que sepa qué es lo que va a pasar, que por favor me lo comparta, porque de verdad que estamos en un entorno en el que yo particularmente me muevo día a día, momento a momento, e inclusive a las empresas les digo, señores, ya no existe la planificación estratégica, ahora estamos hablando de orientación estratégica. O sea, todo este contexto, yo no suelo hablar de política, pero a mí más que respuestas, me surgen preguntas. ¿Qué modelos políticos pueden ser los que necesitamos para las nuevas generaciones? Porque nos estamos olvidando que están entrando nuevas generaciones que tienen nuevas motivaciones, formas de ver la vida, necesidades. Entonces, particularmente, Roberto, yo no tengo una respuesta contundente a esa pregunta. Tengo que ser muy honesta. Me parece que nadie tiene la respuesta. A mí lo que me parece es que hay que salir un poco del corto plazo y los chicos jóvenes vienen mucho con corto plazo en la cabeza. Y eso es preocupante. Lo veo alrededor de mis hijos, lo veo en varios ambientes, en varios ámbitos. Me preocupa. Y también creer que rompiendo voy a lograr algo, me parece que eso ya fue de hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero la gente lo sigue haciendo. Las reacciones son sin pensar qué pasa después. Voy y rompo todo, quemo la biblioteca y después cómo hago para leer. Muy motivado con lo que estamos viendo, esa mentalidad. Y tiene que ver con la educación, vuelvo a decir, tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con los sentimientos también, ¿no? Tiene que ver con varias cosas. Nos piden aquí unas claves a todos los panelistas. ¿Qué sugerís que las personas hagan para llevar a cabo la transformación necesaria y pasar de un paradigma supuestamente ordenado y cierto a un nuevo paradigma de incertidumbre?
¿qué sugerís? ¿Qué claves o recomendaciones? Para mí sería básico el no resistirse a eso. Básico. Es decir, el fluir, ¿verdad? Aquello de be water, my friend. Pues eso, fluir, el dejarnos llevar más por ese cambio y no querernos resistir tantísimo, ¿verdad? Que el aferrarnos porque nos... O sea, se va a hacer igual, pero va a doler más. O sea, vuelvo a lo del inicio. Entonces, esa sería, dicho así muy básicamente, lo que, bueno, se me ocurre muy sucintamente que podría servir. O sea, dejarnos, esto es como muy hinduista, es como muy de filosofía oriental, pero que fluya. Yo particularmente invito a las empresas y a los líderes a la curiosidad, a que se hagan nuevas preguntas, a que exploren, a que salgan de lo que conocen, a que cuestionen la lógica con la que siempre hacen las cosas, a que se cuestionen sus creencias más grandes, más fundamentales y las de las personas que están enfrente. Yo creo que a través de la curiosidad podemos empezar a generar el asombro de las cosas que no sabemos qué son y que quizás decimos, wow, no sé qué hay enfrente, pero veo posibilidad y puede haber algo allí que en este momento quizás no entiendo, pero que puede ser positivo o quizás no tan posibilitador, pero que puede desencadenar algo que yo a lo mejor no espero. Entonces, para mí la curiosidad en este momento es crucial. Hay una frase que dice, optimistas y pesimistas mueren igual, pero viven de forma diferente. Y la realidad es que a mí esa frase me gusta, pero yo creo que el optimismo tiene que tener cierto respaldo. O sea, la gente, como dijo creo que Diana, la gente tiene miedo porque uno tiene miedo porque lo desconocido da temor. Yo vuelvo a repetir esto de prepararse, esto de dar oportunidades para que la gente pueda entender, y la curiosidad me gusta, la creatividad me gusta, la creatividad con preparación y predisposición, porque hay mucho de creatividad y preparación, pero no hay predisposición. O sea, me gusta mucho decirlo, pero como decía James Baldwin, no puedo creer mucho lo que decís porque veo lo que haces. Entonces, la realidad es, hay que jugarla en serio. No sé qué porcentaje de la población del mundo juega en serio, no lo sé, o qué porcentaje de la población del mundo lo entiende o le interesa. Es como tantas cosas que ONG y cosas que hay. No sé, a mí me gusta la posibilidad de decidir. A mí me gusta la posibilidad que tengo de tomar mis propias decisiones. Vivo en un país que el gobierno no dijo no se puede salir. Hay países donde dijeron no se puede salir. A mí me gusta poder decidir, entendiendo y tratando, y entendiendo esto que si soy solo para mí y no para los demás, que soy, o estas cosas que comenté de Gilén, ¿no? Si no es ahora y si no soy yo quién, preguntándome, porque la posibilidad que tengo y el esfuerzo que yo puedo hacer es, cuando me siento a cenar con mis hijos, compartir estos valores y después ellos tendrán que decidir. Y cuando voy a una empresa de las que hacemos consultoría o cuando coacheo a algún profesional o cuando hablo con Roberto, que tomamos un café, hablamos de estas cosas y nos ponemos de acuerdo con que el esfuerzo que uno hace es es estar predispuesto a. El tema definitivamente despierta muchísimo interés, siguen habiendo preguntas. Tenemos de todas maneras que ir redondeando. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner una pantalla donde figuran los emails de cada uno, como para poder seguir individualmente si quieren, y seguramente los ponentes van a poder contestar en forma individual. Y los invitamos a hacer un cierre a cada uno de ellos, algún comentario cerrando la ponencia y despidiendo esta sesión, que creo que fue desde lo personal muy, muy interesante y estoy seguro que el público también le resultó bastante atractivo. No sé, yo comienzo. Ustedes Sí, bueno, yo rescato dos cosas de que siempre me gusta enfatizar. Bueno, recordar que el liderazgo es de todos en este momento, que este contexto le pide a las organizaciones y a los líderes ser constructores de cambio, vivir en el cambio, que se le deben dar a los equipos de trabajo, a los líderes, esos marcos para poder moverse en el cambio y que es muy importante desarrollar esa cultura intraemprendedora. Y ya para los líderes en particular, invitarlos a entender que sus habilidades y sensibilidades son, y la capacidad, por supuesto, que tienen para adaptarse, es la única forma que tienen para sostenerse en este mundo cambiante e incierto como el que estamos viviendo. Yo te voy a coger la palabra tuya antes, Diana. La sociedad está conformada por personas. Entonces, me voy a llevar lo tuyo de empresa. De hecho, la sociedad
no pidamos de manera general a la sociedad que la sociedad mejore. Hay una frase que me gusta desde hace muchos años, el piensa localmente, actúa globalmente. Perdón, piensa globalmente, actúa localmente, va del revés. Entonces, si tú quieres que haya una sociedad mejor, haz tú también cosas mejores, cosas que pueden parecer pequeñas, pero que en realidad son grandes, grandes logros de todos y cada uno de nosotros. Yo, mi cierre, siguiendo con todo lo que venimos hablando, es que yo creo que siempre hay que tomar decisiones. Quizás haya momentos en que hay que esperar para la implementación de la decisión, pero siempre hay que tomar decisiones, porque si no decidimos nosotros, quizás alguien lo hace por nosotros y puede ser una muy mala opción. Y que siempre hay que pensar en generar valor agregado. Porque ¿quién puede definir lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién puede decir yo lo decido? Ni el presidente, ni el líder, ni el dueño, ni nadie. Entonces, lo importante para mí es entender lo que uno decide y estar satisfecho con esta decisión. Hay cosas que uno controla y otro que no controla. Es como en la película Match Point, donde la pelota pega en la red y puede caer para un lado o para el otro. Yo tengo que estar preparado para las dos cosas. Si estoy preparado, me puede ir mejor. Muchas gracias a todos. Bien. Bernie, si quieres hacer un cierre y despedimos a la gente que nos acompañó hoy. Bueno, yo dar las gracias a Mónica, a Dayana y a Enrique, porque creo, a mí me ha sabido a poco, cuando estuvimos hablando de si exceder o no la hora, yo abogaba por mantenerlo siempre dentro de unos límites, pero la verdad es que el tema da de sí y se ve por el nivel de preguntas que nos están entrando además por todos los lados, por preguntas, por chat, por WhatsApp, por email, o sea, estamos siendo atacados, ha despertado muchísimo interés. Yo me quedo con muchas cosas, la actitud, que siempre he considerado que es fundamental, la humanización de las organizaciones, incluso el teletrabajo nos ha transportado al hogar de todas las personas con las que trabajamos y colaboramos, nos ha hecho ser más sensibles al segundo tiempo de Enrique o a levantarte y pensar. Y bueno, yo daros las gracias a todos y bueno, que estamos encantados y en función de las posibilidades, pues seguro que tendremos ocasión de organizar otro evento parecido. Roberto, over to you. Bueno, nuevamente reiterarme en lo que tú has dicho, Bernard. Espero que haya sido un aporte a la comunidad de negocios, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros contactos, y seguiremos trayendo este tipo de temas que son a nuestro criterio relevante en el mundo en el que vivimos. Así que muchas gracias a todos, y ahí están los emails de cada uno, a los cuales pueden contactar en forma directa. Gracias, buenos días, buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.